por el tema. Stephanie Cabobianco, de la Alianza por el Clima. Hola. Stephanie, ¿cómo va? Bueno, ves esto y evidentemente la tristeza es gigantesca. Es tremendo lo que está pasando y es muy grave porque se está perdiendo el mayor reservorio de biodiversidad que tenemos en el planeta en este momento y no sabemos cuándo van a frenar los fuegos. Entonces, ahora es cuestión de esperar y de ver cómo recomponemos esta biodiversidad de alguna forma. Estaría muy bueno que se garantice de alguna forma que no haya actividades productivas sobre todo el territorio quemado, como por ejemplo tenemos una ley en Argentina que dice que sobre los territorios que se queman de esta forma y deberían estar protegidos, no puede haber actividades productivas porque si no esto en unos meses está lleno de vacas, ¿no? Para eso igual falta mucho, porque todavía se está combatiendo el fuego. Al día de hoy hay manera de dimensionar, para tener una noción, para aquel que hasta ahora venía escuchando un foco, otro foco, y ahora de repente todo el mundo habla de esto. Sí, bueno, al parecer son intencionales, promovidos por intereses ganaderos de avanzar con la frontera agropecuaria. Una demanda mayor de carne o de productos animales genera también un avance sobre zonas protegidas de bosques y también esta situación la tenemos en Argentina, donde tenemos un montón de bosques nativos que están siendo deforestados. 240.000 hectáreas de bosque nativo desde hace 10 años son deforestadas por año para fines productivos. Y está muy bien que el presidente dé apoyo a los países vecinos en la situación que están viviendo ahora con la Amazonía, pero también es muy importante preguntarnos qué es lo que está pasando en Argentina con este tema, ¿no? ¿A dónde va el presupuesto que tiene que ser asignado a bosques por ley? No se está asignando en ninguno de los gobiernos que hubo anteriormente, se llegó a El cubrir. impenetrable es un ejemplo, ¿no? El impenetrable ya es penetrable absolutamente, o sea, ya no existe más ese bosque tupido, prácticamente ya no existe en ningún lugar de... Sí, y es muy importante Salvo que... una pequeña porción de un parque, una reserva natural que hay allí en el impenetrable, el resto es soja. Totalmente. Y los bosques y selvas tienen servicios ecosistémicos muy importantes para nuestra vida, para disminuir los efectos del cambio climático, de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo actualmente. Y los bosques en Argentina son potestad de las provincias. Si bien Nación tiene lineamientos sobre protección de bosques, las provincias son las que tienen mucha influencia sobre cómo se utilizan los recursos. Por eso es muy importante que se tome acción en este sentido. Los jóvenes de todo el país vamos a estar muy atentos en cómo se asigne el presupuesto de la Ley de Bosques para el año 2020. Bueno, es que es interesante la proyección. A mí me interesaría sumar a Marina para preguntar, para esto de dimensionar un poco lo que está pasando allí en la Amazonia, ¿no es cierto? Después, sí. ¿Qué porción de territorio, de pulmón en definitiva, está siendo afectado? Sí, más que nada el pulmón en cuanto a oxígeno, no en cuanto a sumidero de dióxido de carbono. Volvemos a repetir ese dato, esa información. Lo importante es que el bosque tropical lo que hace es retener ese dióxido de carbono que emanan las actividades humanas, antropogénico, ese cambio climático, ese calentamiento global que estamos generando por la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Quién es el encargado, uno de los encargados de filtrarlo a este dióxido de carbono nocivo? Justamente en la Amazonia. Entonces, si estamos eliminando una gran cantidad de hectáreas, miles de kilómetros cuadrados, estamos en un serio problema porque ya partimos de que perdemos uno de los sumideros más importantes de la Tierra y entonces el dióxido de carbono que en los escenarios futuros que se prometían o que se veían a un mediano o largo plazo, estamos eliminando uno de los que nos ayudaba, de los que jugaba a favor nuestro, estamos complicando más la situación, más allá de que cortemos con las emisiones o que sigamos con las mismas emisiones. Si no tenemos a este sumidero que pretendíamos tenerlo activo, estamos en un gran problema. La biodiversidad, como ella bien lo nombraba, es otro gran problema. Y el problema que nos va a tocar a nosotros como la República Argentina, además de cerca, bien de cerca, es el cambio en el régimen de lluvias. Si no está esta gran porción que aporta humedad a la atmósfera, esta cantidad de árboles que aportan todo lo que confiere a una humedad en exceso que tiene que estar para que pueda circular por todo el sur de Sudamérica, no es solo ahí en esa región. Bueno, la lluvia ahí ahora va a ser menor, la seca en esas hectáreas se va a disminuir y demás. No, esto es una gran masa, es una circulación muy amplia que va a generar consecuencias negativas también en el sur de Sudamérica, incluye la República Argentina y por supuesto a todo el globo, porque la atmósfera, lógicamente ustedes se darán cuenta, es una sola la que recubre a todo el planeta y lo que pasa acá va a repercutir inevitablemente en todos puntos. Sí, claro.
Estefanía, y en ese sentido, ¿de qué manera se movilizan, se articulan las distintas organizaciones no gubernamentales? Porque la preocupación también es masiva. Digo, lo que pasa en la Argentina, lo que está pasando ahora en Brasil, desde Francia, más allá de las chicanas políticas y los intereses o no geopolíticos, en definitiva, afecta a todos. Sí, ya estamos hablando de que el ambiente nos afecta globalmente en temas de cambio climático. La ciencia lo que dice es que en la próxima década tienen que suceder cambios radicales en nuestra forma de producir y consumir alimentos, energía, para no estar en el punto de no retorno. Acá se juega la habitabilidad planetaria de los próximos años, por eso no se puede posponer en ninguna agenda de ningún partido político estos temas y tenemos que estar todos muy atentos a lo que pasa con la protección ambiental. Queda claro que el problema somos nosotros, ¿no? La raza humana, está claro. Bueno, tenemos que cuestionarnos, esto nos interpela a todos como sociedad, no solamente a los políticos, a los empresarios, sino también a nosotros en nuestras casas. Es muy notable como los jóvenes tomaron, ¿no? Cartas en el asunto y gracias a las publicaciones en las redes sociales que comenzaron a circular, se avivó todo esto y algo que es de una larga data, los incendios son de una larga data. Sí es verdad que se incrementaron en el último año, por ejemplo, y que hay una tasa de crecimiento que se mantiene en los últimos años y en la última década sobre todo, pero cómo ellos tomaron conciencia y comenzaron rápidamente, ¿no?, los más jóvenes a hacer recircular la información que muchos desconocían, tal vez solamente los que estamos más pegados a los temas ambientales, los temas ecológicos, lo conocemos y ahora ya está en boca de todos y es conversación en las mesas, me imagino, de distintos países del mundo a raíz de esto, es notable. Sí, hay movilizaciones mundiales, por ejemplo, ayer estuvimos en la Embajada de Brasil, se convocó desde distintas organizaciones ambientales y también se sumaron distintos colectivos políticos y personas individuales. Fue una diversidad bastante grande de gente que está preocupada por estos temas y está muy bien que nos interpele a todos. Y probablemente el viernes que viene también haya una movilización en la Embajada de Bolivia porque el presidente Evo Morales también fue bastante flexible con las leyes ambientales que permitían el proceso de quema para deforestar y abrirle paso a la ganadería, así que bueno, tenemos que darnos cuenta que este sistema alimentario tal como está planteado no es sostenible y que es necesario cambiarlo. Hay muchas formas de hacerlo. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático lo que indica, entre otras cosas, como evitar el desperdicio de alimentos, que es muy grande, es un cambio en cómo nosotros nos alimentamos, un cambio en las dietas hacia alimentos vegetales, disminuye muchísimo el impacto ambiental que nosotros tenemos. No solamente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en el uso de agua, en el uso de tierra, porque hay alimentos que son ambientalmente más intensivos que otros y los productos animales suelen ser los que más daño ambiental generan. Y en esa agenda de reclamos, ¿cuál es la prioridad o cuál es el próximo reclamo? Digo a nivel Argentina y por el contacto y la interrelación que tienen con otras organizaciones a nivel mundial o por lo menos de la región. Bien, en el caso particular de la Amazonía, nosotros lo que queremos es que se dé asistencia a los pueblos que están sufriendo en este momento. Lo vimos a Nelson recién, digamos, respirando todo ese aire contaminado. Toda la gente que esté alrededor va a sufrir afecciones respiratorias, probablemente todos los animales, como bien mencionabas recién, que están sufriendo y están siendo prendidos fuegos, los territorios indígenas. Asistencia urgente a estas personas. No sabemos si con aviones hidrantes es posible ya abarcar la dimensión que tiene este incendio, pero mucha mayor regulación y no permitir las quemas. Si esto es ocasionado por quemas intencionales, digo, esto se va de control con el viento. Hay una mirada también interesante en cuanto a las comunidades que viven adentro de la selva. Están las ciudades, bueno, eso está bien diagramado, están defendidas por sus equipos de defensa, por defensa civil local y demás. Pero hay comunidades que están adentro de la selva, no hay ni idea cuál es la situación de ellos. Están ahí corriendo de un lado para el otro. Y algo que hizo el presidente al momento de asumir fue unificar el organismo que se encargaba del ordenamiento territorial de los pueblos indígenas con agroindustria. Y puso también a cargo de ese ministerio una persona directamente vinculada con el agronegocio. Entonces es muy complicado, digamos, esto fue una situación que se viene dando desde antes, donde había claras intenciones de avanzar sobre áreas protegidas para producir alimentos, para minería, pero de una forma bastante extractiva, que en nuestras regiones también se da y es importante que como argentinos estemos muy atentos a que esto no suceda en nuestro país. ¿Cuál es la mirada que le están dando ustedes a lo que está pasando? Por un lado en Amazonia, pero en África está pasando algo similar. Sí. Y en Australia también, digo, hay una franja central prendida a fuego y es
aberrante la imagen, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber muchísima más educación ambiental, que está muy bueno que los distintos medios de comunicación también incorporen periodistas especializados en ambiente para que, digamos, esto se empezó a comunicar bastante tarde en nuestro país y puede ser por eso también, ¿no? Porque hace más de 2 semanas que viene sucediendo esto y no hubo forma de levantar la noticia hasta que en Twitter se empezó a viralizar y es importante que los temas ambientales estén mucho más en la agenda de todos nosotros. ¿Cuál es la política pública que creen necesaria y en todo caso agenda legislativa para también poner el alerta ahí, ¿no es cierto? Como medios de comunicación me parece interesante recoger esa necesidad, pero también instalarlo en los otros poderes. Bien, en Argentina hay varios factores. Uno es el tema de, bueno, fue declarada emergencia climática y ecológica. Nosotros como Alianza por el Clima impulsamos esto y fue declarado por el Senado esta preocupación y se exhortó al nivel ejecutivo a que tome acción sobre esto. Tendríamos que cambiar el sistema de producción de alimentos en forma urgente porque el sistema de producción de alimentos es lo que genera catástrofes como la que estamos viendo en las imágenes y también otras que tienen que ver con el uso de químicos. Digo, hay otros métodos como es la agroecología. En Argentina somos bastante fuertes en lo que es agroecología a nivel mundial y todavía no está muy difundida esta información, entonces estaría muy bueno que se difunda. Nosotros también lo que hicimos fue acercarle una carta al presidente de la Sociedad Rural Argentina pidiéndole que también empiece a investigar sobre los sistemas de producción de alimentos sostenibles. Por ejemplo, hay carnes vegetales que en otros países están haciendo un boom y tienen textura y sabores muy parecidos y esto evitaría, digamos, a pesar de que podemos tener una alimentación completamente sana con frutas, verduras, cereales y legumbres, también podemos tener un sabor muy similar a la carne con una textura y mucho menor impacto ambiental. Y también estemos atentos al acuerdo del Mercosur, ¿no? Porque como bien decías antes, el presidente de Francia se opone si no hay ciertas reglas ambientales que se respeten, pero también lo que indica este acuerdo es que se van a importar autos, ¿sí? A Argentina, de Europa. Tenemos que preguntarnos también en calidad de que van a ser autos sostenibles, ¿no? Va a ser el remanente de Europa que vamos a importar acá y vamos a seguir contaminando. Digo, tiene que haber una agenda que sea coherente con todo lo que se pide en el Acuerdo de París, con lo que indica la ciencia, y esa es la agenda que estamos trabajando con los jóvenes, estamos muy comprometidos y también tenemos contacto con los jóvenes de las distintas provincias, así que está muy bueno que, gracias por este espacio y por estar informando sobre esto. Gracias a vos, Estefanía. Bueno, vamos a cambiar de tema por un ratito. ¿Volvemos al deporte? Sí.